Del 15 de enero a la fecha, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 800 personas vinculadas a extorsiones, informaron autoridades de gobernación. Bueno, seguimos nosotros con nuestro plan del control de las visitas a los centros carcelarios. También seguimos con el control de las requisas a los diferentes centros, que esto ya es un plan definido desde que iniciamos nosotros este gobierno. Hay indicadores de que revelan un aumento de detenciones y operativos. Sí, hasta la fecha, a partir del 15 de enero, llevamos alrededor de más de 800 personas detenidas. También tenemos alrededor de más de 200 allanamientos realizados con el tema de extorsiones y seguimos con el tema de las investigaciones y realizando los planes de seguridad. Asimismo, en otros puntos del país se ha requerido ampliar la cobertura del Grupo Especial contra las extorsiones GC. Sí, como esta planificación para poder hacer la redistribución del GESE, que es el Grupo Especial contra las Extorsiones, dentro de nuestros planes está también hacerlo a nivel distrital, pero se va a realizar de conformidad a los análisis criminales que nosotros tengamos del tema de extorsiones. ¿Qué departamentos o solicitudes han tenido para ampliar el GESE? Hemos tenido solicitudes, por ejemplo, en el departamento de Chimaltenango, de Escuintla, sobre todo más del área del sur. Por aparte, cifras de Mingov señalan que de enero a la fecha se ha capturado más de 300 mujeres por el delito de extorsión. Y precisamente para abordar este tema nos acompaña en TN23 nuestro analista experto en materia de seguridad, el licenciado Eddie Morales, a quien le damos la cordial bienvenida para conversar de manera virtual de este tema. Licenciado Morales, buenas noches, bienvenido. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Vamos a compartir aquí un poco de experiencia y conocimiento. Y bueno, licenciado, hablando sobre el tema de extorsión y sobre todo las mujeres, ¿por qué cree usted que cada vez son más las mujeres que están siendo vinculadas con el delito de la extorsión? ¿Cómo es que las estructuras están vinculándoles y también las están acaparando más para que puedan pertenecer a las mismas? Bueno, vamos a partir directamente de algo muy importante que está basado precisamente en los factores de la criminalidad, porque están condicionados específicamente no solo por aspectos de género, sino que también aspectos de la cultura, el entorno y el medio. Debemos comprender con claridad que la criminalidad en general no es un fenómeno patológico, sino que es de naturaleza social. Y hay un sinfín, y hay una pluralidad de factores que van a determinar el comportamiento por género y que van a influir y van a afectar a ambos. Por esa razón se analiza de una manera científica ciertos tipos de perfilación en cuanto al género femenino y en cuanto al género masculino. Pero en relación a a por qué se involucran muchas personas de sexo femenino dentro de las extorsiones, principalmente podríamos mencionar aspectos como, por ejemplo, las relaciones interpersonales con algunas personas que mantienen cierta amistad o una relación sentimental con integrantes de pandillas, maras o de hecho del mismo crimen organizado. Estas relaciones interpersonales y a veces hasta sentimentales generan precisamente una vulnerabilización de género. Y la otra parte se aprovecha de este sentido de invisibilización que en muchas ocasiones creen que tienen el género femenino y lo aprovechan, la manipulan e inmediatamente empiezan a abordarla de una manera en la cual se establecen relaciones y estas las hacen integrarse directamente a un grupo criminal. Y más cuando existe una interrelación o una relación sentimental con alguna persona, un amigo, su novio, que esté en prisión. Estas personas que están purgando una condena en el interior de la prisión, existe mucha la posibilidad que sean utilizadas las mujeres para cierto grado de compromiso
por ejemplo, de mensajería o de, por decirlo así, lo que se le dice en el caló, de correo. E inmediatamente esa relación existente entre el recluso y la relación sentimental que lleva con esta persona, pues les empiezan a entregar ciertos objetivos y ciertas misiones, principalmente para ir a extorsionar o entregar teléfonos a comerciantes o a familias, y de esta cuenta es que inician a tener una relación mucho más estrecha. Esto lleva entonces a que se aprovechan de su condición y en algunas oportunidades también la misma desintegración familiar los lleva a involucrarse dentro de estos grupos para su misma sobrevivencia. Hay que recordar que muchas de las personas que están dentro de estos grupos criminales se involucran porque no tienen algún medio de vida, cómo subsistir. Entonces tienen que vincularse a estas organizaciones criminales o a estas estructuras criminales para que puedan sobrevivir, y muchas de ellas buscan cierto grado de satisfactores económicos. Y esos satisfactores económicos muchas veces se lo entrega la misma estructura criminal a la cual pertenece y la están utilizando en muchas oportunidades y en muchas ocasiones. Y entonces eso se convierte en que la mujer, por ese grado de sentido de vulnerabilidad, empieza a ser manipulada, empieza a ser obligada, empieza a tener esas relaciones sentimentales por simple hecho de poder sobrevivir. Y si es madre soltera o si es de una familia desintegrada, pues inmediatamente la van a convertir en una persona que se van a aprovechar de su vulnerabilidad. Licenciado Morales, además de estos elementos que usted bien menciona relacionados con algún vínculo sentimental con personas que pudieran estar privadas de libertad o las estructuras criminales, ¿podríamos pensar que también dentro de las estructuras de bandas de extorsionadores la mujer pudiera estar escalando en posiciones? Por supuesto, se han dado casos en los cuales existe cierto grado existe cierto grado de poder y dominación que se ejerce dentro de los mismos control de la pandilla o de la clica. Y de alguna manera empiezan a tener cierto grado de competencia con el objeto de tener dominación y poder dentro de esa clica, dentro de la misma organización. Y es ahí, no son los más, sino que son las menos, en los cuales se involucran a luchar contra el empoderamiento de ellas debido a ese sentido de reivindicación del género femenino contra el género masculino. Y es ahí precisamente donde empieza una lucha de poder dentro de estas estructuras, que por cierto no es muy común, pero sí existen. Licenciado, ya casi vamos finalizando con el espacio, pero hay una pregunta que quisiera que por favor nos pudiera responder ya para ir cerrando. Es el impacto social que genera el hecho que las mujeres sean vinculadas con el cobro de las extorsiones y en especial en los casos cuando logran ser sentenciadas por este delito. Sí, lo que sucede es que hay que tomar en cuenta que las personas, al ser sentenciadas por este delito, puede tener una sentencia entre 6 a 12 años. Pero el factor de género también va a depender directamente de este tipo de garantismo jurídico que tiene hacia la mujer. No, muchas veces, porque es madre soltera, porque tiene responsabilidades familiares, por una serie de condiciones, se le sanciona y se le aplica la ley penal de distinta forma. Hay que tomar en consideración que existe la ley de protección hacia la mujer y en muchas ocasiones estos pandilleros se aprovechan de esa condición para utilizar al género femenino en sus estructuras criminales y llevar a cabo una serie de ilícitos. Es igual como lo que sucede con la niñez y la adolescencia, principalmente los adolescentes. Saben muy bien que una sentencia máxima que se le puede dar a una persona menor de edad
por muy grave que sea el delito, por ejemplo, el asesinato, son 6 años. Entonces se aprovechan precisamente de esta condición para reclutar a personas menores de edad. Y no digamos en este caso de igual manera con las mujeres. Bien, muchísimas gracias al licenciado Eddie Morales por habernos acompañado esta noche y darnos su opinión respecto al incremento de la participación de la mujer en estas estructuras criminales que se dedican a la extorsión en nuestro país.